Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos a QU de vuelta. Su copyright que aman el chismecito del mundo del espectáculo turco tanto como yo, así que hoy les traigo un vídeo que su copyright que los va a dejar con la boca abierta. Prepúrense porque vamos a hablar de la explosiva reacción superíndice 3N de Hande Erupar Rafael a algo que le dijo Kerem Bürsin. Escucharon bien, Hande explotu superíndice 3. Y no se imaginan lo que le respondió superíndice 3 a Kerem. La situación superíndice 3N se puso tensa, candente de película. Asu que a como superíndice 3 dens, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar con todo el salseo, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, amor, chismes y todo lo que quieren saber de sus estrellas turcas favoritas. Ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin siempre ha sido un tema de interu copyright ese público. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, Love is in the air, la química entre ellos traspasó superíndice 3 la pantalla. Primero fueron rumores, luego confirmación superíndice 3N, y finalmente, una relación superíndice 3N que cautivó superíndice 3 a fans de todo el mundo. Pero como muchas historias de amor, la suya también copyright N llegó superíndice 3 a su fin. Y si bien la ruptura fue hace ya un tiempo, las heridas parecen no haber cicatrizado del todo, especialmente si consideramos las idas y vueltas medio uticas y los silencios que a veces gritan ese que las palabras. En los últimos meses hemos visto más menos pistas, indirectas sutiles en redes sociales, y hasta declaraciones ambiguas que nos acuan pensar que tal vez, solo tal vez, agua una posibilidad de reconciliación superíndice 3N. Kerem sobre todo ha sido ese abierto en sus declaraciones, hablando del gran cariño más menos o que aún siente por Hande y recordando con nostalgia los tiempos de Senu con diéresis al cap. Hande por otro lado ha mantenido una postura reservada, enfocándose en su relación superíndice 3N con Hakan Sabank y evitando hablar directamente de Kerem. Sin embargo, la situación superíndice 3N que les voy a contar hoy, definitivamente pone un punto final a cualquier esperanza, o al menos, eso parece indicar la contundente respuesta de Hande. Resulta que hace apenas unos días, Hande y Kerem coincidieron en un evento Venu Copyright Fico organizado por una importante fundación superíndice 3N que apoya a New más menos con enfermedades raras. Ambos son figuras públicas muy comprometidas con causas sociales, y aunque evitan coincidir en eventos, esta vez era inevitable. No podían faltar a una causa tan noble y que además contaba con la presencia de otras importantes figuras del espectáculo turco. Según testigos presenciales, durante toda la noche se mantuvieron a una distancia prudente, evitando el contacto visual y cualquier tipo de interacción superíndice 3N. Hande llegó superíndice 3 a compau más menos ada de Hakan Sabank, su actual pareja, con quien se mostró superíndice 3 cariu más menos osa y sonriente, como para dejar claro que su relación superíndice 3N va viento en popa. Kerem por su parte llegó superíndice 3 solo, aunque se le vio conversando animadamente con algunos colegas. Todo parecía indicar que la noche transcurrirá sin mayores incidentes, un encuentro casual entre dos exparejas que con madurez y profesionalismo, logran mantener la compostura en un evento público. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, donde el drama alcanza su punto máximo. Al final del evento, cuando la mayor parte de los invitados se retiraban, y mientras Hande se despedía de algunos amigos cercanos, felicitándolos por su labor en la fundación superíndice 3N, Kerem se acercó superíndice 3 a ella. Según fuentes confiables que estuvieron muy cerca de la escena y que prefieren mantener el anonimato, Kerem le dijo algo al oído a Hande, algo que al parecer, no le gustó superíndice 3 para nada. Era como si Kerem hubiera esperado el momento oportuno, cuando Hande se encontraba relajada y desprevenida, para acercarse a ella y decirle esas palabras que al parecer, guardaba en su interior desde hace tiempo. ¿Qué copyright le dijo Kerem a Hande? Aquí es donde la información superíndice 3N se pone turbia, donde las versiones se multiplican y los rumores se disparan. Hay varias versiones circulando en los medios de comunicación superíndice 3N turcos y en las redes sociales, cada una jugosa y escandalosa que la anterior. Algunos dicen que Kerem le hizo un comentario sobre su nuevo novio, el empresario Hakan Sabank. Recordemos que Hande actualmente estuvo en una relación superíndice 3N con Hakan, y aunque al principio fueron muy discretos,
ahora se les ve mu ese seguido juntos y felices, disfrutando de viajes lujosos y eventos exclusivos. Se dice que Kerem, con un tono sarcástico que se pudo apercibir a pesar de la distancia, felicitó superíndice 3 a Ande por su nueva relación superíndice 3N, haciendo un comentario sobre el estilo de vida lujoso que ahora lleva, como si insinuara que Ande estuvo interesada en el dinero y el estatus social. Esta versión superíndice 3N, aunque plausible, parece un poco simplista, ya que Ande siempre ha demostrado ser una mujer independiente y exitosa, con una su superíndice 3 lida carrera profesional y una gran fortuna personal. Otros testigos afirman que el comentario de Kerem tenía que ver con la carrera profesional de Ande. Recordemos que Ande ha estado muy enfocada en proyectos internacionales, trabajando con marcas de renombre como Jim Micho y buscando oportunidades en Hollywood. Se rumora que Kerem le dijo algo a su como veo que te estu yendo muy bien vendiendo tu imagen, insinuando que Ande se estaba enfocando mu ese en la fama y el glamour que en el arte actoral, que estaba descuidando su talento y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N en busca de reconocimiento internacional. Esta versión superíndice 3N es un poco mu ese creíble, ya que Kerem siempre ha sido muy crítico con la superficialidad y la banalidad del mundo del espectáculo, y podría haber sentido que Ande se estu dejando llevar por las tentaciones de la fama. Pero la versión superíndice 3N que suena mu ese fuerte, la que mu ese se repite en los corrillos de la prensa rosa turca, y la que creemos que tiene mu ese credibilidad, es que el comentario de Kerem tenía que ver con la serie Senu con diéresis al cap. Al parecer, Kerem le dijo a Ande que Strau más menos aba trabajar con ella, que Strau más menos aba la química que tenuan en pantalla, que a pesar de los proyectos que ha tomado después copyright ese de la serie ninguno se compara a la magia que tenuan juntos y que la serie no será lo mismo sin ellos dos juntos. Un comentario que, si bien puede sonar inocente, podrá interpretarse como una indirecta para revivir viejos sentimientos, como una súplica para que Ande reconsiderara la posibilidad de volver a trabajar juntos, o incluso de retomar su relación superíndice 3N amorosa. Esta versión superíndice 3N es la que mu ese sentido tiene, considerando la fuerte conexión superíndice 3N que uno a Ande y Kerem durante el rodaje de la serie, y el impacto que tuvo su relación superíndice 3N en los fans de todo el mundo. Sea cual sea el comentario exacto, la verdad es que solo Ande y Kerem lo saben con certeza. Pero lo que es seguro, lo que confirman todos los testigos, es que la reacción superíndice 3N de Ande fue explosiva, un verdadero volcán en erupción superíndice 3N. Según los testigos, Ande se volteó superíndice 3 hacia Kerem con una mirada furiosa, sus ojos brillando con rabia, y le respondió superíndice 3 en un tono de voz elevado, lo suficientemente alto como para que varias personas a su alrededor escucharan, incluso a pesar de la música de fondo y el bullicio de la gente. ¿Y Q copyright le respondió superíndice 3 Ande a Kerem? A Q viene lo bueno, el plato fuerte de este chismecito. Según en nuestras fuentes, Ande le dijo algo a su como, Kerem, por favor, supu copyright ralo. Ya paso superíndice 3. Nosotros pasamos. Estoy feliz con mi vida, con mi relación superíndice 3N, con mi carrera. Deja de vivir en el pasado y sigue adelante. Unas palabras contundentes directas al grano, que no dejan lugar a dudas sobre los sentimientos de Ande y su deseo de dejar a True ese el pasado. ¡Guau! ¿Verdad que es fuerte? Al parecer, Ande estuvo harta de que Kerem siga rondando su vida, de que siga sacando a colación superíndice 3 en el pasado, de que no pueda aceptar que su relación superíndice 3N ha terminado. Ella ha dejado claro que quiere seguir adelante, que estuvo feliz con Akan, que su carrera estuvo despegando a nivel internacional, y que no tiene intenciones de revivir la relación superíndice 3N que tuvieron. Es como si Ande hubiera llegado a su límite, como si ya no pudiera soportar mu ese las indirectas y los comentarios de Kerem, y hubiera decidido ponerle un alto de una vez por todas. Pero la cosa no terminó superíndice 3 au. Después copyright ese de decirle eso, Ande se dio la vuelta y se fue, dejando a Kerem plantado y visiblemente afectado. Los testigos dicen que Kerem se quedó superíndice 3 parado en el mismo lugar por varios minutos, con la mirada perdida, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, y sin saber qué copyright hacer. Algunos incluso afirman que se le vio con los ojos humedecidos, como si estuviera a punto de llorar. Fue una escena dramática, digna de una telenovela turca, que dejó superíndice 3 a todos los presentes boquiabiertos. Obviamente esta situación superíndice 3N no pasó superíndice 3 desapercibida para los medios de comunicación superíndice 3N turcos ni mucho menos.
Al día siguiente la noticia de la discusión superíndice 3N entre Ande y Kerem era portada de todos los periódicos superíndice 3 dicos y revistas del corazu superíndice 3N. Las redes sociales se inundaron de comentarios y reacciones, y los fans de ambos actores se dividieron en bandos, defendiendo a sus ídolos y criticando al otro. Algunos apoyan a Ande diciendo que tiene todo el derecho a ser feliz y a seguir adelante con su vida, que Kerem deberá respetar su decisión superíndice 3N y dejarla en paz. Otros apoyan a Kerem, diciendo que es normal que Strau más menos sea Ande y que aún la ama, que su comentario no tenua mala intención superíndice 3N y que solo querua expresar sus sentimientos. Y por supuesto, no faltan los que sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N y esperan que algún dúa vuelvan a estar juntos, que creen que su amor es indestructible y que N destinados a estar juntos. Incluso han lanzado hashtags en redes sociales pidiendo que Ande y Kerem se den una segunda oportunidad. Pero la realidad es que por lo menos por ahora, una reconciliación superíndice 3N parece imposible, es difícil que encontrar una aguja en un pajar. Ande ha dejado claro que no quiere saber nada de Kerem, y que es feliz con su nueva vida. Kerem por su parte parece estar lidiando con la ruptura de una manera difícil, y sigue aferrado a la esperanza de que algún dúa Ande lo perdone y le du copyright una segunda oportunidad, aunque esa esperanza cada dúa parece lejana. Esta situación superíndice 3N nos deja varias reflexiones, muchas cosas que pensar y analizar. En primer lugar, nos demuestra que las relaciones de las celebridades no son tan diferentes a las nuestras. También copyright N tienen sus altibajos, sus dramas, sus reconciliaciones y sus rupturas. Y al igual que nosotros, también copyright N tienen que lidiar con el dolor, la tristeza y la dificultad de superar una relación superíndice 3N, aunque tengan que hacerlo bajo la lupa de los medios y la opinión superíndice 3N pública. En segundo lugar, nos enseña más menos a que es importante respetar las decisiones de los DMUS. Si Ande ha decidido seguir adelante con su vida y no quiere saber nada de Kerem, debemos respetar su decisión superíndice 3N. No podemos obligarla a revivir una relación superíndice 3N que ya terminó superíndice 3, ni podemos juzgarla por su elección superíndice 3N. Cada persona tiene derecho a ser feliz a su manera, y debemos respetar sus decisiones, aunque no las compartamos. Y en tercer lugar, nos recuerda que el amor no lo es todo. Si bien es importante tener una relación superíndice 3N amorosa, también copyright N es importante enfocarnos en nosotros mismos, en nuestra carrera, en nuestros amigos y en nuestra familia. Ande parece haber entendido esto y aprovechando al máximo su vida, tanto personal como profesional, sin depender de un hombre para ser feliz. En resumen, la reacción superíndice 3N de Ande Eru párrafo al comentario de Kerem Bürsin fue explosiva, un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco. Y pone un punto final, o al menos eso parece, a cualquier esperanza de reconciliación superíndice 3N. Ande ha dejado claro que quiere seguir adelante con su vida, y que no tiene intenciones de revivir la relación superíndice 3N que tuvo con Kerem. La situación superíndice 3N ha generado un gran revuelo en los medios de comunicación superíndice 3N turcos y en las redes sociales, y los fans de ambos actores se han dividido en bandos. Pero al final, lo importante es respetar las decisiones de los DMUS y enfocarnos en nuestra propia felicidad. Y por supuesto, seguir disfrutando del chismecito y el drama que nos ofrece el mundo del espectáculo turco. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. ¿Qué copyright opinan de toda esta situación superíndice 3N? ¿Creen que Ande hizo bien en responderle a Kerem? ¿O creen que Kerem solo estaba expresando sus sentimientos? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión superíndice 3N. Me encanta leer sus teorías y sus análisis. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Recuerden que aquí encontraru todo lo que quieren saber sobre el mundo del espectáculo turco, chismes, noticias, entrevistas y mucho siempre tenemos el mejor salseo para ustedes. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es un culebro superíndice 3N turco, asu que disfrútenlo.